En la conferencia contamos con Antonio López Díaz, que disertará sobre un tema de actualidad y que nos ha propuesto bajo el título Necesidad de nuevos espacios fiscales en la era COVID. Antonio López es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago y actual rector de esta institución que nos acoge. Pero, como he señalado al comienzo, me gustaría destacar entre su denso currículum su periodo profesional en el Consejo de Contas, donde asumió el cargo de conselleiro mayor. No solo porque es relevante para este foro, sino porque los que lo conocemos podemos acreditar que se ha sentido siempre muy vinculado a la institución y nosotros lo sentimos como uno de los nuestros. Aprovecho también para agradecer todas las facilidades que nos ha dado para la organización de estos encuentros y su compromiso participando con esta propuesta tan interesante. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias al Consejo de Contas por permitirme por unas horas o por una hora recuperar la profesión de académico y profesor y olvidarme un poquito de la gestión que me espera ahí al otro lado del pasillo, ¿no? Es un honor poder tener esta oportunidad y me he propuesto pues, hablar de lo que tenemos por delante, reivindicando, como está en el título, la necesidad de que para salir de la situación en la que estamos tenemos que buscar nuevos espacios fiscales. Ahí podría acabar, pero vamos a fundamentarlo un poco, ¿no? Bien, muy rápidamente vamos a ver si en 20 minutos tenemos esto zanjado. Los tributos han jugado un papel fundamental en esta crisis y en las anteriores. En el momento de reaccionar frente a la pandemia, más allá de la reacción sanitaria, pues hubo que reaccionar pues, garantizando que las empresas no echasen la persiana. Hubo que garantizar liquidez, hubo que aplazar y fraccionar el pago de impuestos, hubo que aportar recursos para que los trabajadores pudieran irse a una situación de ERTE y luego pudiesen recuperar su situación laboral, y todo eso supuso, de un lado, beneficios fiscales en sentido amplio, medidas de aplazamiento, fraccionamiento, y también ayudas directas vía subvenciones, es decir, gasto público. Pero tenemos que pensar cómo vamos a reaccionar en el momento en que hayamos superado esta fase más dura. Yo creo que la más dura ya la hemos superado, estamos en la fase todavía de recuperación de la normalidad, pero tendremos que pensar cómo vamos a actuar desde el punto de vista de ingresos y gastos una vez que tengamos que salir de esta realidad excepcional que nos ha situado la COVID. Bien. La situación que tenemos ahora mismo es esa que está ahí, la línea roja refleja el resultado en términos de contabilidad nacional, en porcentaje del PIB, y las columnas azules es el volumen de deuda pública también en porcentaje del PIB. Bueno, vemos cómo nos ha costado desde el año 2009 hasta el año 2017-18 poder recuperar pues, la senda de estabilidad presupuestaria que marcaban las instituciones comunitarias. Solo en ese momento hemos abandonado el procedimiento de déficit excesivo y empezábamos a estar en una situación, digamos, de normalidad. Pero no han pasado ni 2 años y se cruza por delante de nosotros la COVID-19 y nos vuelve a generar pues, un déficit público superior al 10% del Producto Interior Bruto y un incremento de la deuda pública que, como vemos, ha pasado de estar un poquito por debajo del 100% a estar pues, alrededor del 120%. Tiene que ver, lógicamente, tanto con el incremento de la deuda como con la caída brutal del Producto Interior Bruto en este año de impacto de la crisis. Pero este es el escenario, ¿no? Bien, si hablásemos para analizar cómo han evolucionado los distintos sectores, pero no viene al caso, esta sería la evolución del déficit público en función de los distintos niveles de administración. Ahí siguen las comunidades autónomas manteniendo la bandera de los resultados positivos en todos estos momentos difíciles. Esto sería la deuda repartida también por administraciones, pero no vamos a pararnos aquí porque no es este el debate que tenemos que afrontar ahora, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos es qué recetas tenemos, qué salidas tenemos para una situación como esta, donde el déficit se nos ha
exagerado sobre los límites que teníamos establecidos y la deuda pública, pues lógicamente ahora mismo está prácticamente en el doble de lo que dice nuestra Constitución que puede ser, una Constitución que tiene una redacción absolutamente desafortunada, cuando dice que la deuda pública no superará el 60%, es que lo está superando, estamos en el doble, cuando sabemos que las normas deben formularse como expresiones de deber ser. No debiera superar, pero la está superando. Esto ahí les podía contar una anécdota que contaba un profesor mío de Filosofía de Derecho sobre si se podía o no hacer algunas cosas en alguna calle de aquí de Santiago. Bien, pero en cualquier caso, frente a estas situaciones, ¿qué reglas nos da la Unión Europea? Por ver simplemente el gráfico, que es lo relevante. La mayor parte de las reglas son las que corresponden con esas bandas azules, es de reglas de estabilidad, de ajuste. Las rojas son reglas de gasto, las blancas reglas de deuda y hay alguna consideración sobre los ingresos públicos, reglas de ingreso. Pero eso no es lo que estamos habituados, no hemos pensado en ese escenario. Hemos resuelto las crisis, los desajustes de las cuentas públicas con criterios de estabilidad, recortes de gasto y tratar de reconducir la deuda fundamentalmente. Bien, esto es lo que tenemos. Sin embargo, las normas comunitarias, el Reglamento 1466/97 y el Pacto Fiscal, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, contemplaba una situación excepcional que es la que se ha aplicado. Digamos que las autoridades europeas han reaccionado de forma absolutamente diferente ante la COVID-19 de lo que se había reaccionado ante la anterior crisis financiera derivada de las hipotecas subprime. Se ha acudido a estas reglas, el 5.1 del reglamento y el 3.1 del tratado, y es que cuando hay un acontecimiento inusitado que está fuera del control del Estado y que tiene una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, pues se pueden tomar medidas excepcionales que, entre otras cosas, pasan por dejar sin efecto los requerimientos de déficit y deuda que están dentro de las normas de estabilidad a nivel comunitario. Eso lo dice prácticamente en los mismos términos el reglamento y el Pacto Fiscal, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Siempre que, y esto es importante, no se ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Es decir, podemos habilitar soluciones excepcionales, pero siempre que a medio plazo seamos capaces de reconducir la situación. Bien, pues esto es lo que ha pasado en el ámbito de la COVID-19. El 20 de marzo ya se comunica que la Comisión comunica que se puede activar la cláusula de salvaguarda. El 23 de marzo lo acuerdan los ministros. El 17 de septiembre se amplía para el año 2021. El 3 de marzo de 2021 se acuerda mantener la suspensión de las reglas fiscales hasta que haya una recuperación del PIB similar a la situación prepandemia. Y el 2 de junio del 21 se acuerda mantener la cláusula de salvaguarda para el ejercicio 2022 y solo desactivarla en 2023, y siempre previendo que se puedan atender a situaciones específicas. ¿Por qué este cambio de actitud? Bueno, quizás algo tiene que ver el hecho de que ahí están esas barras que nos indican cómo todos los países de la Unión Europea han caído en una situación de déficit superior al 3%. Todos. No había ocurrido así en la anterior crisis financiera, la que hubo estados que se mantuvieron dentro del límite del 3% de déficit máximo y que aquellos que lo excedieron, algunos lo recuperaron en un único ejercicio presupuestario, ¿no? Aquí, digamos que el impacto ha sido global, ha afectado a todos y pues, han reaccionado por la vía de excepcionar las medidas, las cláusulas de estabilidad previstas a nivel comunitario. En el ámbito interno, pues tenemos los mismos mecanismos, el 135 de la Constitución, cuando se constitucionaliza la estabilidad presupuestaria, se prevé que ante situaciones de catástrofes naturales, recesión económica, situaciones de emergencia, etcétera, lo que dice el artículo 131 de la Constitución, cuando se aprecian estas circunstancias por la mayoría del Congreso de los Diputados, se pueden excepcionar los límites de déficit y de deuda. Y lo mismo dice, en términos sustanciales, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues bien, en virtud de estas previsiones, en virtud de las, digamos, decisiones previas de las autoridades comunitarias y aplicando nuestro ordenamiento interno, pues inicialmente el acuerdo de 20 de octubre del 2020, el Congreso de los Diputados acuerda suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021. Y el 13 de septiembre de este año en el que estamos, se acuerda ampliar esta suspensión hasta el año 2022.
con la idea de recuperarlas en el año 2023, en función de cómo evolucionen las circunstancias, obviamente. Estamos hablando de que siempre que se recupere un nivel de PIB similar a la situación prepandemia y con la posibilidad de atender a circunstancias excepcionales que pudieran darse. Por tanto, este es el escenario y la manifestación de la Unión Europea, bueno, por poner algún recorte de prensa de hace un par de días, bueno, un poco más de un par de días, 22 de noviembre, la Unión Europea planea reglas fiscales más suaves por temor a otra recesión. Es decir, lo que tenemos claro es que las reglas y las soluciones que se han aplicado en la anterior crisis no nos sirven para esta. Y, pues, declaraciones del vicepresidente de la Comisión. Uno de los temas es cómo lograr la cuadratura del círculo, cómo reducimos la deuda y promovemos al mismo tiempo la inversión. Y el comisario de Asuntos Económicos, Gentiloni, pues lo mismo. Mirando para atrás, dice, la inversión se llevó la peor parte de los recortes y las políticas fiscales estuvieron a menudo lejos de favorecer el crecimiento. Es decir, que aprendiendo de lo que fue la solución o la reacción ante la anterior crisis, parece que tenemos que afrontar esta buscando nuevas soluciones. ¿Y por dónde pueden venir esas soluciones? Bien, aquí tenemos una proyección de lo que son previsiones del Programa de Estabilidad de España 2021-2024. Estaríamos pensando que solo en 2025 podríamos estar por debajo de un déficit público del 3% y con un nivel de deuda pública del 112% del Producto Interior Bruto. Son, lógicamente, previsiones a un plazo medio que, con las incertezas que tiene la economía y los mercados, pues están sometidas a la posibilidad de que se cumplan o no. Esta es, digamos, una previsión. Pero, ¿de dónde va a venir? ¿Cómo vamos a lograr ese ajuste? ¿Cómo vamos a pasar de un déficit superior al 10% para el conjunto de las administraciones públicas? ¿Cómo podemos llegar a volver a recuperar, pues, ese nivel deseado del déficit del 3% y cómo podemos achicar el importe de la deuda pública sobre PIB que tenemos ahora alrededor del 120%? Una estimación que nos hace unas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, analizando previsiones hasta el año 24. Como vemos ahí, la línea roja de arriba representa el gasto, la línea azul abajo representa los ingresos. Y bueno, pues como se ve, vamos a tener que actuar, o se prevé que se va a actuar más sobre el gasto que sobre el ingreso, que estamos ahí, ha experimentado un crecimiento en los últimos años, 2016 a 2020, pero que con el impacto de la crisis pues, se ralentiza, más bien caen incluso los ingresos. Es decir, no tenemos muchas más vías para actuar, o actuamos en el ámbito del gasto o actuamos en el ámbito del ingreso. Esta tabla, que nos daría para estar hablando sobre ella durante un rato, pero solo quiero resaltar algo. En la parte de la derecha está representado el porcentaje del gasto público sobre Producto Interior Bruto. En la de la izquierda, el porcentaje de los ingresos sobre Producto Interior Bruto. ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, pues que el nivel de gasto público de España está en 2020 40% sobre Producto Interior Bruto, 6 puntos por debajo de la Unión Europea del euro, y pues 5 puntos por debajo del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, igual que nos pasaba en la crisis anterior, España no tiene un problema comparativamente de gasto público excesivo. Lo que tenemos es un problema de ingresos públicos, porque si miramos a la banda de la izquierda, tenemos una estimación de ingresos alrededor del 38% del Producto Interior Bruto, que si lo comparamos con los 19 del euro nos pone 7 puntos por debajo de la media, y si lo comparamos con el conjunto de la Unión Europea nos pone pues 6 puntos por debajo de la media. Y aquí no vale mirar las recetas que aplican nuestros vecinos, porque a lo mejor la condición de nuestros vecinos es igual que cuando uno se compra una casa o un coche. No podemos mirar lo que hace el de al lado, tenemos que mirar las circunstancias nuestras y las circunstancias del vecino. Claro, a veces miramos hacia Francia, ¿no? Es que Francia ha aplicado unos recortes de gasto público espectaculares. Claro, porque Francia tiene un volumen de gasto público del 54% del Producto Interior Bruto, tiene 14 puntos de PIB de gasto público por encima del gasto público español. Claro,
Por eso no nos vale la receta que nos pueda aplicar Francia o podríamos aplicar casi todos los otros países. Tenemos, para sintetizarlo, un volumen de ingresos en relación al PIB que nos pone solo en la órbita de los países de la Europa del Este. Solo los países de la Europa del Este y algunas de las repúblicas bálticas están en nuestro nivel o por debajo en cuanto gasto y sobre todo en cuanto ingreso público. Bien, pues entonces, ¿cómo vamos a equilibrar nuestras cuentas resultado de esta COVID-19? ¿Cómo podemos? Bueno, aquí se ve en el mapa con colores, pues precisamente el color de España solo se asemeja al color de la Europa del Este. Europa Central y Europa del Norte, por supuesto, tienen pues, unos volúmenes de... este es del conjunto, no es presión fiscal en sentido estricto, es conjunto de ingresos públicos sobre Producto Interior Bruto, similares a los nuestros. Decía, tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con qué nivel de gasto público nos queremos dar, cuál tiene que ser el sistema impositivo que lo tiene que sostener y buscar que el conjunto de gasto e ingreso sea una solución equitativa. Y entonces, pues, en ese gráfico se representan qué opciones tenemos para buscar, digamos, ajustes o equilibrios de las cuentas. Y diríamos que nos lleguen ayudas a título de donación, bueno, estaría muy bien. Luego nos quedan aumentar la deuda, eso no podemos, porque precisamente lo que tenemos que buscar es canales para reducir un nivel de deuda que está muy por encima de lo que son los objetivos tasados. Aumentar la eficiencia del gasto, sí, tenemos que trabajar en materia de gasto y ser más eficientes, pero yo creo que la receta no puede ser una reducción sin más del gasto. Y nos queda la otra línea, que es aumentar el esfuerzo tributario como porcentaje del PIB. Es decir, tenemos que generar mayores volúmenes de ingresos públicos en relación a nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, tenemos que generar mayor espacio fiscal. Mayor espacio fiscal no quiere decir que tengamos que subir los impuestos, porque también tenemos, en nuestro sistema tenemos varias paradojas. Tenemos los tipos de gravámenes más altos de Europa, o en los tramos más altos de Europa, pero con unos niveles de recaudación que, como vemos, nos alejan por abajo de la media de Europa. Algo no está funcionando bien. La receta fácil sería, pues nada, subamos los impuestos. Esa tampoco es la receta adecuada, porque, insisto, si nos comparamos, nuestros tipos impositivos en las principales figuras están en la banda alta de nuestros vecinos. Lo que tenemos es unos impuestos en bandas altas de tipos, pero que no generan recursos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que actuar. ¿Hay que actuar en algunas figuras tributarias? Sí. Y la exposición de Roberto me evita tener que decir nada más. Uno de los ámbitos donde la Unión Europea constantemente nos está diciendo que tenemos que mejorar es en la fiscalidad ambiental. Nuestros porcentajes de recaudación derivados de la fiscalidad ambiental comparado con la Unión Europea están escandalosamente por debajo. Pero tampoco esta es una panacea, porque las cuantías aquí siguen siendo cuantías modestas en el conjunto del volumen de ingresos y gastos. Tenemos que buscar fórmulas para hacer tributar la economía digital, es todo un reto. Tenemos que luchar contra el fraude fiscal, tenemos que revisar los beneficios fiscales y yo creo que en estas crisis hemos ganado algo, y muy importante. A nivel internacional se han encendido todas las alarmas y hemos conseguido ponernos de acuerdo en que o se aprieta la fiscalidad, especialmente a las multinacionales, o si no, esto no se arregla. Los acuerdos del OCDE, del G20, sobre la garantía de una presión fiscal efectiva mínima sobre las grandes empresas, pues va en esta línea. Es decir, ha sido allá por el año 2013, cuando se pone en marcha el plan BEPS de la OCDE, precisamente ante esa situación de crisis, desajuste de cuentas públicas, es cuando alguien dice aquí tenemos que hacer tributar especialmente a las grandes empresas que se nos están llevando, por un lado, reduciendo sus bases imponibles con todo tipo de deducciones y, por otro, estableciendo estrategias de reparto de beneficios entre las distintas soberanías fiscales para hacer tributar, a veces beneficiándose de forma cuasi fraudulenta de estrategias de
convenios, etcétera, etcétera, y dejar prácticamente sin tributación volúmenes muy importantes. En 5 minutos, 2 referencias a cada una de estas líneas y terminamos. El tema del fraude, de la lucha contra el fraude, evidente. Este ya es un estudio, ya no es tan reciente, pero bueno, son estimaciones, porque cuando se habla de economía sumergida, pues trabajamos sobre todo con estimaciones. Si fuésemos capaces de medirla exactamente, sería que no estaba tan sumergida, ¿no? Pero los datos que nos da es que en el caso de España tenemos un nivel de economía sumergida alrededor del 22,5% del Producto Interior Bruto, que si lo hiciésemos tributar, pues nos daría cada año 70.000 millones de euros más. Es imposible eliminar la economía sumergida en su totalidad. Pero, bueno, entre el 9,7 que hay en Austria y el 22,5 que tenemos en España, tenemos ámbitos de mejora. Es verdad que todavía podemos empeorar. Italia tiene el 27%. Pero yo creo que como estrategia, y yo creo que por ahí se están abriendo algunas líneas de actuación, un ámbito en el que hay que trabajar indudablemente es evitar este volumen de recursos que circulan al margen de los canales oficiales y que no contribuyen a la financiación de las arcas públicas. Aquí tenemos un amplio margen de mejora. Es complicado, es difícil, no se trata de que paguen más los que ya están pagando, sino precisamente hacer que tributen aquellos que ahora no están tributando, a pesar de que, como decíamos, los impuestos tienen tipos importantes, tipos muy altos. Otra cuestión, la ha mencionado también Roberto en su intervención, el tema de los beneficios fiscales. Yo llevo tiempo planteándome el tema de los beneficios fiscales y llamando la atención. Hay un estudio magnífico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre beneficios fiscales, donde en un concepto muy amplio, global, es decir, cuando hablamos aquí de beneficios fiscales, hablamos de beneficios fiscales y hablamos también de entran aquí cuestiones que son cuestiones técnicas de algunos impuestos, pero sumando todo eso, pues nos da una cifra que nos llega a los 60.000 millones de euros cada año que no entran en las arcas públicas por aplicación de beneficios fiscales. La mayor parte en el ámbito del IVA, ahí por eso digo, son a veces cuestiones técnicas, desde los distintos tipos de gravamen del IVA a cuestiones de deducciones, bonificaciones en algunos productos, etcétera, etcétera, en el IRPF, en impuestos sobre sociedades, en impuestos especiales, pero fundamentalmente es IVA y IRPF. Yo creo que esto hay que revisarlo. No se trata de eliminar sin más los beneficios fiscales, hay que analizar cuál es su comportamiento. Y cuando se analiza, el estudio de la AIREF a mí me parece impecable, pues uno se da cuenta que las contribuciones a los planes de pensiones sirven para que las clases más altas puedan hacer planificación fiscal con sus rentas y son los que se están beneficiando de un sistema que no ayuda nada a las clases menos pudientes en materia de imposición. Por lo tanto, a lo mejor hay que plantearse si eso debe continuar o no debe continuar. Lo que no tenemos en materia de beneficios fiscales es un análisis riguroso, empieza a haber alguno como estos, pero no tenemos hasta ahora un análisis riguroso de cuáles son las consecuencias que generan. ¿Sirven para algo o no sirven para nada o están generando un efecto contrario al que buscaban? Y en función de eso hay que decidir si se mantienen, si está justificado, hay que mantenerlos. No quiere decir beneficios fiscales cero, sin más, ¿no? Pero hay que analizar cuáles son los resultados. Tipos efectivos, bueno, ahí tenemos evolución de los tipos efectivos en el impuesto sobre sociedades, no me voy a parar aquí. Simplemente lo que se ve en la tabla de abajo es lo de siempre, ¿no? Los tipos efectivos en el impuesto sobre sociedades se reducen a medida que aumentan la base imponible de las empresas. Y son las mayores empresas las que tienen tipos efectivos más reducidos. Algo no está funcionando adecuadamente. Y para terminar ya, decíamos un nuevo paradigma de fiscalidad internacional. Hemos escuchado, seguramente lo habéis leído y visto todos, este movimiento para garantizar una imposición mínima efectiva para los grupos multinacionales. Una imposición mínima que se está cifrando en el 15%. Bien, es un cambio
de modelo, esta es, digamos, solo una parte de la nueva fiscalidad internacional, la tributación mínima efectiva del 15%. Lo que hay detrás es algo más, hay un cambio de modelo de tributación de los grupos multinacionales. Digamos que, para entendernos y muy rápidamente, hasta ahora, en el modelo tradicional, los grupos multinacionales tributaban fraccionadamente por sus distintas entidades que los componen, comportándose cada una de ellas como si fuese una sociedad independiente. Y todo eso genera todo ese régimen de precios de transferencia que obliga a valorar las transacciones entre sociedades vinculadas como si fuesen agentes independientes, corregir la valoración para evitar que por esa vía se estén trasladando beneficios de una jurisdicción a otra. Un tema complicado, lógicamente. Frente a ello, ¿cuál es el nuevo modelo? Vayamos a una tributación del grupo, no desagregadamente de cada una de las entidades que integran el grupo, y hagamos un reparto del beneficio del grupo en función de las jurisdicciones territoriales donde ese grupo tiene actividad. Y a lo mejor, sin embargo, no tiene allí la sede de la empresa. Todos sabemos qué pasa con las multinacionales, que nos venden los ordenadores en España, pero en España la tributación es mínima porque toda estaba residenciada en Irlanda. Bien, pues buscar fórmulas para el reparto de los beneficios entre las distintas jurisdicciones territoriales, atendiendo no a la residencia efectiva de la empresa, sino puede ser donde la empresa vende, donde la empresa tiene una base productiva, donde la empresa tiene consumidores, y esta es la solución que se está buscando a esta nueva economía digital, que hace que, frente al modelo tradicional, que era la empresa, como regla general, es residente allí donde tiene su negocio, y ahora, con la economía digital, sabemos que eso no es así. Una empresa puede vender en España sin tener prácticamente aquí ninguna infraestructura física. Puede vender y obtener beneficios en España. Bien, pues esta es la solución, digamos, en la que se está trabajando a nivel internacional y que se acompaña, además, de otra propuesta que es la de no solo un nuevo modelo de tributación, sino garantía de una tributación efectiva mínima del 15%. Solo dos consideraciones. El 15%, sumando, hablando del caso de España, si sumamos que la empresa tributa al 15%, más luego cuando reparte dividendos, pues tributa al 21 o 22%, todavía estaríamos tributando menos, sumando la tributación de la empresa más la tributación del accionista, una vez que se reparten los dividendos, menos de lo que tributaría si fuese una renta de trabajo que obtuviese el mismo volumen de ingresos. O sea que, aún así, no llegaríamos a ese nivel de equivalencia. Pero bueno, estamos dando un paso. En cualquier caso, la tributación de la empresa al 15% quedaría por debajo del tipo marginal, del tipo más bajo de nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando hablamos de rentas del trabajo, por ejemplo. O sea que tampoco es un grandísimo avance si conseguimos que todos los países se pongan de acuerdo, pero tampoco es, digamos, un cambio en la equidad del sistema que todavía está por lograr. Bien, aquí termino. Yo creo que son algunas de las vías por las que se puede tratar de ensanchar el espacio fiscal, que yo creo que es la única solución para volver a equilibrar nuestras cuentas, tanto en el ámbito del déficit como en la reducción de la deuda, porque otra reacción por la política del gasto, de recorte del gasto como la que se ha sufrido en relación a la anterior crisis, yo creo que no lo soportaría razonablemente ni las cuentas ni tampoco la sociedad en la que estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Roberto, por estas dos interesantísimas propuestas para este congreso.